billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hoy queremos hablar sobre el salario mínimo en México, en otra parte de América Latina. ¿Qué es el salario mínimo? ¿Qué dice el Islam sobre el salario mínimo? ¿Cómo garantizar el poder de la compra para la gente pobre con el salario mínimo? Los ricos que siempre están aprovechando de la clase media, la clase pobre, siempre ellos están felices, no tienen problema. Y siempre están ganando bien, a ellos no les importa ni nada, para nada. Que cuánto sea el salario mínimo. A nosotros, la clase media, baja, sí, por supuesto, a nosotros nos importa cuál es el salario mínimo para garantizar lo mínimo del sueldo, para que puedan sobrevivir. La verdad, lo que hoy en día está pasando, que estos capitalistas, estos empresarios, lo que dominan la economía del país, están aprovechando, chupando todo de los pobres. Le han dejado cada día más delgado. La cantidad de la comida que puedes consumir cada día se está bajando. La inflación está humillando, está matando, está ahogando a los pobres. Y el salario mínimo cada vez es menos que la inflación. Inflación está subiendo los precios. Y la inflación y el salario mínimo cada vez sí, supuestamente se sube algo, pero en comparación de lo que es la inflación, nunca alcanza a inflación. Quiere decir, cada año tú estás perdiendo el valor de tu salario. El valor se pierde, la cantidad que recibes se aumenta un poquito. Pero bueno, en México hoy en día se ha pasado una cosa importante. Subieron el salario mínimo 20% para decir lo que ellos dicen, ¿no? Las autoridades, el gobierno, no sé todo. En las noticias está llena. Dicen que nosotros ahora estamos apoyando a los pobres. Y es que quienes reciben el salario mínimo, los que reciben jubilación, todo eso lo hemos subido 20% para que puedan sobrevivir. Algunos están muy contentos, algunos dicen, no, eso ni alcanza a inflación real. Porque hay una cifra de inflación que lo dice el Banco Central. Pero hay una inflación real, hermano. Esa inflación real que cuando tú vas al supermercado no te permite comprar lo que necesitas ni lo mínimo para sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo? Lo que el Islam nos enseña. Permítame hablar primero del valor del dinero. Mira, hermano, nosotros tenemos un engaño grande que se llama el dinero. ¿El dinero qué significa? Mira, en la antigüedad siempre intercambiaban mercancía con la mercancía. Por ejemplo, tú dabas 5 corderos y recibías 10 paquetes de arroz. Entonces, intercambio de cordero con arroz. Y en estos intercambios, a veces el producto y el fruto de su trabajo no alcanzaba hoy, sino lo dejabas para 2 meses, para 3 meses. Hacías un papel, en ese papel hacías una promesa, mira hermano, te recibo 10 paquetes de arroz como siempre, pero ahora no tengo los corderos, porque mis corderas están preñadas y después de unos 2, 3 meses te lo voy a entregar tus corderos. En lugar de 10 te lo voy a dar 11, pero hoy no, mañana, hoy no. En 3 meses, hoy no, en 6 meses. Entonces tú hacías un papel prometiendo, yo tengo deuda de 10, 11 corderos en tal fecha, en septiembre, y te lo voy a dar. Listo. Entonces tú hacías ese papel, lo entregarías. La persona lo guardaría, ese papel, entonces lo llamaría, ese papel es de valor, porque sirve para intercambio. Después de estos 3 meses, si yo voy, le entrego el papel, me entrega mis 10 corderos. Entonces pasaría el tiempo, la persona llegaría y decía, mira, ese papel, tómalo, dame el cordero, listo. 10 corderos, tómalo. 10 monedas de oro, tómalo. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo, estos papeles poco a poco tomaron el lugar
el valor para intercambio. Entonces dijeron, mira, yo ahora estoy haciendo otro negocio, ¿puedo pasar tu papel a otra persona? Dijo, sí, no hay problema. Entonces él hacía otro negocio, daba ese papel al carnicero. Mira, señor carnicero, esos son 10 corderos míos que fulano tiene deuda conmigo. Entonces él lo recibía, te daba carne, listo. Así empezó a funcionar el dinero, pero lamentablemente poco a poco nosotros nos encontramos con un engaño grande. ¿Qué quiere decir? Mira, vamos a ver el tema del dólar y eso pasa a todas las monedas del mundo. Quiere decir, los gobiernos en base de inflación, o mejor dicho, pérdida de valor del dinero, están robando a sus pueblos. Y los países más grandes que ellos que definen cuánto cuesta cada dinero, como China, como Estados Unidos, como otros países, estos que manejan la economía del mundo, están humillando a los países más pobres. Muchas veces ni la economía de los países pobres está en manos de ellos mismos, sino en manos de estos superpotentes mundiales. Y detrás están los bancos mundiales, los Federal Reserve Bank, que todos son sionistas, 12 bancos de Federal Reserve, que es número 12 de 12 tribus de Israel. Porque son judíos, hermanos, son sionistas. Que te queda bien claro, la persona que hoy en día maneja, las personas que manejan el sionismo, son mucho más importantes que el mismísimo presidente de Estados Unidos. Porque el presidente de Estados Unidos es un títere. Es una marioneta. Pero ¿quién lo está jugando? ¿Quién lo está controlando? Estos dueños de los bancos mundiales. Estos usureros. Entonces, ¿qué hacen? Cuando emitieron primer dólar, supuestamente un dólar debería equivaler a 1 gramo de oro. $1, 1 gramo de oro. $100, 100 gramos de oro. Algo así. ¿Sí? Bueno, más o menos. Entonces, pero con el tiempo, cuando tú vas a llevar ese papel de $100, en lugar de dar 100 gramos de oro, poco a poco lo redujeron. Quiere decir, te lo están robando descaradamente, viendo a tu ojo, fijando en tu ojo, te roban de tu bolsillo. Tú trabajas un año entero. El salario que hoy recibes vale, por ejemplo, 10 kilos de arroz, supongamos. Entonces, 12 meses del trabajo, porque tienes un contrato, deberías recibir 12 paquetes de arroz, cada uno de 10 kilos. Entonces, 120 kilos de arroz. Pero al final, ¿cuándo te van a entregar? Dicen inflación. Y al final, reduciendo todo eso, entonces te van a entregar 80 kilos de arroz. O menos. Cada año te están robando. Quiere decir, te emplearon con, por ejemplo, 10 gramos de oro mensual y al final pasa 5 años, te están pagando en lugar de 10 gramos de oro, están pagándote 2 gramos de oro. Así es la inflación, es un robo descarado. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen tantas deudas? ¿Por qué hay tanta inflación? Porque mucha gente está trabajando. Ya que trabajamos mucho, la riqueza debe aumentarse. ¿Por qué la pobreza está aumentando? Hay un programa, una aplicación, se llama La Deuda Mundial. Usted lo puede buscar, lo he visto para iPhone, para Apple, también está, creo que para Android debería estar disponible. Está en internet, busca Deuda Mundial. Cada día todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo se están endeudando más. ¿Por qué están endeudando más? Si una persona trabaja, gana, lo ahorra, ¿por qué se endeuda? Es una pregunta. Por supuesto, por la economía usurera. La usura es la guerra descarada en contra de Dios. Dios en el Sagrado Corán dice, la persona que recibe la usura, la persona que paga la usura, la economía basada en la usura, debe declarar la guerra en contra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién te dará la abundancia, el aprovecho de la riqueza que has ahorrado? Dios te lo da. La bendición, el buen provecho, Dios te lo da. Pero cuando tú vas a meter la usura en la economía, quiere decir estás trayendo la maldición de Satanás a tu vida, a tu riqueza, a tu pueblo. Mientras tanto, estos bancos sucios,
usureros estén manejando la economía del mundo, cada día todos vamos a empobrecernos, cada día perdemos más. Trabajamos, no consumimos, ahorramos y empobrecemos. ¿Cómo es la solución de ese problema? Ese sistema neoliberal ya no funciona. Ese sistema sionista no funciona. ¿Cuál sistema funciona? El sistema islámico. En el Islam se debe respetar los capitales, las capitales. Quiere decir, usted trabaja, ahorras, debe ser respetado por el gobierno. El gobierno no puede quitar el valor y el precio de lo que has ganado, hermano. Esa inflación impuesta muchas veces por los gobiernos, por los bancos centrales, por los bancos mundiales, eso es para esclavizarnos. El Islam no lo permite. Dice, la persona trabaja, gana. Eso es su derecho. Tú no puedes quitar lo que esa persona ha ganado. No lo puedes quitar, ni con pretexto de inflación, ni con otro. Entonces, ¿cómo ayudar a los pobres? El Islam garantiza el 10º que usted siempre has escuchado, el 10º, que lo pagas a la iglesia, el Islam lo garantiza el 10º de trigo, y a veces es más, a veces más menos, dependiendo del tipo del cultivo, de la cantidad del trigo. No solamente para trigo, para malta, para trigo, para dátiles, para camello, para vaca, para cordero, entre otras cosas, son más de 10. Para riqueza acumulada, dinero de moneda de oro y plata. Cuando es acumulada más de una cantidad, hay que pagarlo. ¿A quién se paga? ¿A los religiosos? No. Se paga a los pobres. Y en cuando los ricos no lo pagan, el gobierno islámico tiene un sistema para controlar y quitarle ese 10º y darlo a los pobres. Imagínense en México, si lo hacían esto, ese 10º lo pagarían a los pobres mexicanos. El salario mínimo no era esa cantidad. Si en Argentina lo hacían zakat, la gente en Argentina no sufría tanto. Hoy en día la clase media alta, la clase alta, esos élites, esos sionistas, se están aumentando la plata cada vez más, y los pobres cada vez más pobres. En la Navidad anterior tú podrías tal vez ir a hacer una vacación y a viajar a un lugar cercano. Hoy en día nada. Amir al-Mu'minin, el comandante de los creyentes, excelentísimo Imam Ali alayhi salam. Escucha esto, es la última palabra mía. Piénsalo, hermano. Cómo nos están haciendo sufrir esos sionistas. Esa forma que manejan la economía, la política, todo. Amir al-Mu'minin alayhi salam, un día pasando en las callejones del Kufa. Él era gobernador, pero le importaba la vida de los pobres. Y él iba buscando los pobres, atendiendo la necesidad de ellos. Cada noche, por las noches, los hombros de Ali estaban dañados. ¿Sabe por qué? Porque por tantos sacos de comida que los llevaba por las noches a la casa de huérfanos, a la casa de viudas. ¿Por qué él mismo lo hacía? ¿No dejaba que los servidores lo hacen? Por supuesto, todos los empleados del gobierno deberían hacer. Y él también, como el gobernador de todo Medio Oriente, lo hacía. Como el gobernador, él mismo lo hacía y ordenaba a todo el mundo que lo hagan. Si eres autoridad, debes pasar las noches en casa de los pobres. No pasando así en Cancún, no pasando en Los Ángeles, en Texas, lugares que en Miami que van a... No, los gobernadores en las vacaciones deben pasar para las casas de las viudas, pobres, madres solteras, los que están sufriendo la inflación. En las colinas, en los lugares que ni policía hoy en día pasa. Eso es como musulmanes nuestra tarea, como Imam Ali alayhi salam, atendiendo a los pobres. Eso es nuestra tarea. La lucha, el rezo, lo haces en la mezquita, pero si quiere que Dios te acepte el rezo, debes tener esa parte en tu vida, atender a los pobres. Atender a los pobres. Y tú dirás, ay, bueno, pobres musulmanes. ¡No! A todos los pobres. Escucha esto de Imam Ali alayhi salam. Entonces Imam Ali, pasando en las calles del Kufa, llegó a un viejo ciego, cojo, ahí mendigando. Imam Ali dijo, ¿por qué él está mendigando?
No, es que es un ciego. ¿Por qué de riqueza común no le están pagando? No, es que es cristiano. Ah, bueno, cristiano. Entonces Ali al-Salam dijo, ¿con qué cara lo utilizaron, lo emplearon en su juventud y ahora que es ciego y pobre y viejo le han tirado así en la calle? La primera jubilación de la historia, Imam Ali alayhi salam lo puso para un hermano cristiano. Sépalo bien, Imam Ali lo puso a un cristiano. Le empezaron a dar jubilación. Señor, tú has servido tanto año, tú has trabajado tanto año, adelante. Cada mes tienes esa jubilación, lo tienes. No hace falta que tú te humilles y yendo a mendigar. Debes recibir el respeto porque tú eres un creado de Dios. Dios te ama y nosotros como el gobernador islámico debemos amarte. Ojalá que llegue un día que podamos tener estas normas lindas, normas del Islam por todo lado del mundo. Esperamos tu comentario. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga a usted en tu salario mínimo que recibes.